Siguiendo pues con este recorrido de los distintos procesos electorales que ha tenido México, es hora de analizar el del año 2000, otra elección histórica por lo que representa. Tras más de 70 años en el poder del Partido Revolucionario Institucional, partido creado a iniciativa de Plutarco Elías Calles, llegaba un candidato de la oposición, del segundo partido más fuerte en el país, el Partido Acción Nacional, representado por Vicente Fox Quesada, que prometió el cambio, que prometió sacar de Los Pinos al PRI, y vaya la paradoja en este 2018, en el 2012 y ahora en el 2018, está pugnando, está ayudando y apoyando al PRI para que se quede en Los Pinos. En el 2012 apoyó al candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, públicamente, siendo todavía panista. Ya actualmente ya no forma parte del Partido Acción Nacional, pero ha dado su apoyo público a José Antonio Meade, candidato del PRI, y ya hace algunos días mencionó que ahora también apoya a Anaya, es decir, a cualquiera menos a Andrés Manuel López Obrador. Pero volviendo al proceso electoral del 2000, estas elecciones se dieron el 2 de julio de ese año. Fueron 11 partidos. Fíjense cómo hemos ido disminuyendo. Aquí contendieron 11 partidos, 8 de ellos distribuidos en 2 coaliciones y los 3 restantes postulando cada quien a su candidato. Vamos a ver las edades, porque actualmente se está criticando mucho la edad de Andrés Manuel López Obrador. Pues vamos a ver cómo andaba en ese 2000 el rango de edades de los candidatos. Tenemos en primer lugar a Vicente Fox Quesada, que casualmente el 2 de julio cumplía años. Él fue candidato de la coalición Alianza por el Cambio, integrada por el PAN y el Partido Verde que en 6 años lo veríamos, como ya lo tienen en el video, en coalición con el PRI. Bueno, pero aquí ayudó al Partido Acción Nacional para ganar la presidencia. Pues Vicente Fox tenía al día de la elección, recién cumpliditos ese día, 58 años de edad. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que ya iría por su tercer intento por alcanzar la presidencia de la República. Recuerden que el primero fue en 1988, postulado por el Frente Democrático Nacional, integrado por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido Popular Socialista y el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quedando oficialmente en segundo lugar. Le arrebataría pues ahí al Partido Acción Nacional ese segundo lugar. Luego hay que recordar que en 1989 se funda el PRD y en 1994 Cuauhtémoc Cárdenas volvería a contender, postulado precisamente por el Partido de la Revolución Democrática. Ya veíamos en otro video que en 1994 quedaría en tercer lugar. En ese año el triunfo se lo quedó el PRI con Ernesto Zedillo, y el segundo lugar lo recuperaría Acción Nacional en el 94, cuyo candidato fue Diego Fernández de Ceballos. Además, en 1997, Cuauhtémoc Cárdenas había ganado para el PRD la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Y en el 2000 se presentaba nuevamente por tercera ocasión entonces a través de una coalición, Alianza por México, integrada por el PRD, PT, Convergencia, el Partido Alianza Social y el Partido de la Sociedad Nacionalista. Hubo mucho desencanto por Cuauhtémoc Cárdenas porque en su momento, en 1988, mucha gente quería irse a hacer un movimiento violento para hacer que se respetaran los resultados electorales, los reales, o los que ellos consideraban reales. Y Cuauhtémoc Cárdenas decidió irse por la vía pacífica. Para el 2000, Cuauhtémoc Cárdenas tendría
66 años. Entonces ahí está, 66 años tenía Cuauhtémoc Cárdenas, pues es del 1 de mayo de 1934. El tercer candidato postulado por el PRI, que iba solo en esta elección, ya después entendería que tenía que coaligarse en las siguientes elecciones. Pues el PRI postulaba a Francisco Labastida Ochoa, que tenía al día de la elección 57 años, pues es del 14 de agosto de 1942, y de haber ganado hubiera protestado el cargo con 58 años. Aquí vemos que son 6 los candidatos, no hay mujeres, y vamos a ver a los 3 restantes. Gilberto Rincón Gallardo, que muchos lo recordarán, ya fallecido en el 2008, contaba con 61 años al día de la elección, era el 15 de mayo de 1939, y fue postulado por el Partido Democracia Social. Partido que tras ser creado en 1999 desaparecería en ese 2000, pues no alcanzaron los votos necesarios para mantener su registro. También tenemos a Manuel Camacho Solís, postulado por el Partido de Centro Democrático, también ya fallecido en el 2015, tenía 54 años, pues era del 30 de marzo de 1946. Y él mismo se consideró el sucesor digno de Carlos Salinas de Gortari, por lo que cuando se supo que el candidato oficial del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia sería Luis Donaldo Colosio, eso hizo que Manuel Camacho Solís renunciara al departamento del Distrito Federal tras manifestar su inconformidad con la elección de Luis Donaldo Colosio como candidato del PRI a la presidencia. Sin embargo, Salinas de Gortari todavía le da la oportunidad y lo nombra secretario de Relaciones Exteriores, pero en 1994, cuando se alza el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Manuel Camacho es nombrado coordinador para el diálogo y la reconciliación en Chiapas. Es estando en ese cargo donde le toca recibir la noticia de la muerte de Luis Donaldo Colosio, quitándole toda posibilidad de llegar a ser el candidato del PRI, puesto que algunos comentaron, puesto que había rumores de que él era uno de los principales beneficiados con la muerte de Colosio. Incluso algunos argumentaron que él había tenido que ver en la muerte de Colosio. Nunca se ha sabido la verdad, quién mató, quién fue el autor intelectual, vaya, ni siquiera material, no estamos seguros que haya sido Aburto, pero bueno. Por eso en 1999 reaparece tras haberse retirado y funda el Partido del Centro Democrático, que lo postula a la presidencia en este año, pero que también, al igual que el partido que postuló a Gilberto Rincón Gallardo, no obtendría los votos suficientes para mantener el registro. Y finalmente el otro contendiente era por el famoso Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Porfirio Muñoz Ledo, que tenía al día de la elección 66 años, a poco de cumplir los 67, puesto que es del 23 de julio de 1933. Y bueno, surgiría un conflicto entre el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y su candidato, de tal manera que un mes antes de las elecciones Porfirio Muñoz Ledo renuncia a su candidatura en favor de Vicente Fox. Sin embargo, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana no reconoció esa declinación y ya no estaba posibilitado para registrar un nuevo candidato por los tiempos electorales, y la consecuencia también fue que perdió definitivamente su registro. Entonces 4 de los 3 partidos que no iban en coalición, solamente el PAN conservó su registro, los otros 3 y uno histórico, como el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que estaba desde 1954, perdería su registro. Además de esta curiosidad, ¿qué otras curiosidades nos dejó este proceso electoral? Bueno, había un priista,
oficialmente, ¿verdad? Postulado por este partido, pero 3 en esta contienda que lo habían sido: Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo y Manuel Camacho Solís. Los 3 pertenecieron al Partido Revolucionario Institucional. Por su parte, Gilberto Rincón Gallardo, aunque apoyó la candidatura presidencial en 1958 de don Luis H. Álvarez del PAN, sin embargo después ya pasó a formar parte de la izquierda mexicana y ya no se saldría de ahí. Otra curiosidad es que los candidatos principales ya habían sido gobernadores. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fue gobernador de Michoacán, lugar de nacimiento de su padre, ya que él nació en la Ciudad de México cuando su padre andaba en la campaña presidencial. Pero entonces Cuauhtémoc Cárdenas fue gobernador de Michoacán por el PRI de 1980 a 1986. Francisco Labastida Ochoa sería a su vez gobernador de su estado natal, de Sinaloa, imponiéndose, entre comillas, porque ya sabemos cómo se gastaba y se la sigue gastando el PRI, imponiéndose a Manuel Cloutier del Rincón, el Maquío, que ahora también ha sido revivido a través de sus hijos, Rebeca Cloutier, que está como candidata del PAN a la alcaldía de San Pedro Garza García, Nuevo León. Tatiana Cloutier, coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, y finalmente Manuel Cloutier Carrillo, que es candidato al Senado por la vía independiente. Pues Francisco Labastida Ochoa sería gobernador de Sinaloa y enfrentándose al gran Maquío. Y Vicente Fox Quesada, nacido también en la Ciudad de México, sin embargo fue gobernador de Guanajuato de 1994 a 1999 y de ahí saltaría a la grande, como se dice, de ahí su candidatura a la presidencia de la República. El consejero presidente del Instituto Federal Electoral en el año 2000 fue José Woldenberg, que tenía al día de la elección 47 años, pues cumpliría los 48 hasta el 8 de septiembre. Aquí tenemos lo que decíamos, los 3 candidatos principales pues fueron gobernadores, así como están en la foto, en el orden que están en la foto: Vicente Fox Quesada de Guanajuato, Cuauhtémoc Cárdenas de Michoacán y finalmente Francisco Labastida Ochoa, que fue gobernador de Sinaloa. Los lemas de campaña. Bueno, el Partido Acción Nacional presentaba a Vicente Fox, también un personaje carismático, un personaje que ahora lo recuerda un poco el Bronco en el 2018, con un lenguaje coloquial, le supo llegar al pueblo, con ocurrencias, con chistorretes, y eso le cayó bien al pueblo, aparte de que pues el pueblo, el país quería un cambio y creímos sinceramente que el cambio se iba a dar con este personaje. Tuvo esa oportunidad, no lo hizo, llegó a la presidencia y continuaron la élite priista y panista en sus mismos lugares sin moverse, y pues fue un fraude, por decirlo así. No hubo fraude en su elección, él la ganó sin duda alguna, pero el fraude fue él y su gobierno. ¿Por qué? Porque nos dieron más de lo mismo. Nada más se aumentó a las personas que se enriquecieron del erario público, fueron otras, pero también se conservaron los privilegios de muchos de ellos, dentro de los cuales también está el Baester Gordillo, Romero de Champs. Sus campañas, sus lemas era pues el cambio es ya, México ya, que ahora el cambio es ya, México ya, hablando del cambio, que pues ha retomado ese lema en su campaña actualmente en el 2018 Ricardo Anaya, así que cuidado porque nos prometió un cambio, Fox no se dio y ahora también está prometiendo un cambio Ricardo Anaya, usando la misma frase que este candidato. El cambio que a ti te conviene fue otro de los lemas. Y tenemos el ya, ¿verdad?, con esa B de la victoria que caracteriza a los panistas. Aquí vemos otro, México
Vamos México, ahora es posible. Veo acá un hombre con capacidad probada. Sin duda un personaje con carisma, que logró llegarle a la gente y obtener el triunfo. Francisco Labastida Ochoa, su lema fue que el poder sirva a la gente. Pues sí, efectivamente, el poder sirvió a la gente. Creo que ha sido una de las elecciones más limpias, puesto que se respetó el voto popular, el voto de la mayoría. Y sí, el poder sirvió a la gente, como decía Labastida, pero no para darle el triunfo a él, sino al candidato de la oposición. La Alianza por México, integrada por todos estos partidos, el PRD, el PT, Convergencia y además el Partido Alianza Social y el Partido de la Sociedad Nacionalista. Por eso eran más partidos en este proceso electoral. El lema era por México a la victoria. Ya muchos no creyeron en este candidato, en Cuauhtémoc Cárdenas. Su momento fue en 1988. Gilberto Rincón Gallardo, postulado por el Partido Democracia Social, aprovechando el logo de ese partido, su lema fue: démosle una rosa a México, vota diferente. El Partido del Centro Democrático, fundado por Manuel Camacho Solís, aquí con Marcelo, con un conocido que lo siguió del departamento del Distrito Federal, lo siguió también en esta aventura, Marcelo Ebrard Casaubon. Pues aquí lo tenemos como candidato presidencial. Su lema fue: un solo México, defendámoslo, Camacho presidente. Aquí lo tenemos. Y finalmente, y para que recordemos también a nuestro presidente actual, el lema de Porfirio Muñoz Ledo, postulado por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, fue: Porfirio sí cumple. Recordemos que Enrique Peña Nieto, uno de sus lemas de campaña fue, aparte de copiarle la campaña a Díaz Ordaz, pues también copió a Porfirio Muñoz Ledo, un expriista, con esta frase de Porfirio sí cumple, Peña sí cumple. Y además, como lo habíamos visto en otro video, Peña Nieto también copió de la campaña de otro priista, Roberto Madrazo Pintado, mover a México. Que ese ya no fue frase de campaña de Enrique Peña Nieto, sino que formó parte de su gobierno. Estaría bueno pues hacer un video ahí de las copias de Peña Nieto. Ya habíamos hecho las copias de Ricardo Anaya. Y aquí están los resultados, cómo se pintó el mapa en el 2000. 19 estados se pintaron de azul con el PAN. 19 estados más el Distrito Federal fueron para Vicente Fox Quesada. 11 para Francisco Labastida Ochoa, que sufriría esa derrota, perdería pues Los Pinos, perdería la presidencia por primera vez en su historia, y yo creo que en el 2018 va a ser la segunda ocasión. Y tan solo uno, Michoacán tenía que ser, para Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Aquí de nueva cuenta pues, al igual que en el 1994, Cuauhtémoc Cárdenas quedaba en tercer lugar. Se confirmaba ese tercer lugar de Cuauhtémoc Cárdenas, y con esto comprendería que su momento había sido 1988, que ya había pasado, y daría lugar para el siguiente periodo electoral, 2006, a un nuevo candidato por parte de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, que también en el 2018 ya va a ser su tercer intento por llegar a la presidencia. En votos fueron 15.989.636 para Vicente Fox Quesada, lo que representó el 42.56%. Para Francisco Labastida Ochoa fueron 13.579.718 votos, lo que representó el 36.08%. Cuauhtémoc Cárdenas obtendría 3.256.780 votos, lo que representó el 12.02%. En cuarto lugar quedaría Gilberto Rincón Gallardo con 592.381 votos, lo que representó
el 1.58%. Manuel Camacho Solís estaría en el siguiente lugar con 206.589 votos, lo que representó el 0.55%. Y sí se votó por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana para Porfirio Muñoz Ledo, a pesar de que, como ya lo mencionamos, había renunciado en favor de Vicente Fox. Para él fueron 156.896 votos, lo que representó el 0.42%. Para candidatos no registrados fueron 31.461 votos, lo que representó el 0.08%, y votos nulos fueron 788.157 votos, lo que representó el 2.10%. En total votaron 37.601.618. Y se dio el cambio esperado, el cambio querido. Fuimos noticia a nivel mundial. Aquí tenemos la imagen del que triunfa, del que accede al poder, como lo hemos visto en los otros videos, y el que deja el poder. Ahí la imagen de Ernesto Zedillo, un tanto cansado, un tanto fastidiado, a lo mejor, no lo sé, pero pues no le favorece mucho esa expresión. Ahí está el presidente, que en ese entonces era de la esperanza, del cambio. Había mucha fe, había mucho ánimo en los mexicanos, y el presidente entrante tenía una popularidad tremenda. Después se daría el encarnizamiento cuando acude a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno del Distrito Federal. En cierto periodo de su gobierno, Vicente Fox, lo único que se le convirtió en obsesión, y ya no pararía todavía en la actualidad, era evitar que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia. Intentó, siendo presidente, evitar que fuera candidato. Acuérdense del procedimiento de desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador, que fue un garrafal error de Vicente Fox, puesto que le dio popularidad a nivel nacional e internacional a Andrés Manuel López Obrador. Un año después de tomar el cargo, en el 2 de julio del 2001, se casaría, contraería matrimonio con Marta Sahagún. Y recordando la toma de posesión, donde se acordó de los pobres, veremos este video. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, por los pobres y marginados de este país, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Pues cuando él estaba diciendo que era por los pobres, no se refería. El problema cuando las frases de los presidentes las manifiestan es que el pueblo nos incluimos en esas frases. Él no se estaba refiriendo a los pobres de México y que los iba a apoyar, a ayudar. Él se refería a los pobres de él mismo, porque así como critica ahora a Alfonso Romo, que es un empresario quebrado, pues él también fue un empresario quebrado y estaban muy malos números. La presidencia fue un rescate para él, un rescate económico. Entonces esos pobres se refería a él, a su familia y a su nueva familia política, porque tras casarse con Marta Sahagún el 2 de julio del 2001, pues también enriquecería no solamente a Marta Sahagún, sino a sus hijos, los Vibriesca Sahagún, que a partir de ahí y gracias al sexenio de Vicente Fox harían unas fortunas, incrementarían su patrimonio de una manera desproporcionada. Claro que tuvo cosas buenas, como por ejemplo en el caso de la creación del Seguro Popular, como lo mencionábamos en otro video. Todo gobernante ha tenido cosas buenas y malas, pero yo creo que este presidente queda de ver porque mucha gente teníamos fe en él,
Mucha gente creyó en él, creyó que efectivamente se iba a hacer justicia, que se iba a sacar del poder al PRI, que iba a disminuir la corrupción, y pues lo que hizo fue aumentar el número de ricos y beneficiados y dejar a los del PRI con la misma impunidad de que gozaban, o a veces hasta más, cuando eran presidentes miembros de su partido. Este fue, pues, el procedimiento electoral del 2000.